Modigliani, Picasso, cuadros como El Grito. Hoy os vamos a hablar de pintores que vieron marcada su vida o su obra por una especie de maldición que les persigue tras abandonar esta vida. Lo haremos acompañados de nuestro equipo habitual, pero también de artistas e investigadores que nos van a descubrir que las obras de arte hay que saber leerlas e interpretarlas más allá de lo que apreciamos a simple vista, porque es entonces cuando encontraremos los secretos que encierran. Iniciamos viaje. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotros dando un paseo por un sitio que en su tiempo tuvo fama de estar encantado. Laura Falcó, esto del Hospital San Carlos, que ahora es el actual Museo Reina Sofía, evidentemente nosotros no estamos en el museo, sino en una zona aledaña, hay que verla de historias, ¿verdad? Que especialmente finales de los 90 más o menos despertó en la comunidad de investigadores de la parapsicología y los fenómenos paranormales, ¿verdad? Pues sí, parece que ahora, bueno, al menos no se habla del tema, pero es verdad que los 90 fue un auténtico polvorín. De hecho, yo creo que es uno de los pocos casos que una institución oficial pide ayuda a un grupo de investigadores parapsicológicos, sí, como fue en su momento el grupo EPTA, porque ahí pasaba de todo, vamos. De hecho, bueno, en fin, siempre que estaba el grupo EPTA, recordemos que era el grupo dirigido por el jesuita José María Pilón y que formaba parte del mismo pues gente tan sumamente carismática como nuestra querida y tristemente desaparecida Paloma Navarrete, una persona con una serie de facultades paranormales bastante potentes, también Sol Blanco Soler, que en fin, pues sigue en activo y además dando una caña tremenda. En fin, era un grupo multidisciplinar que se encargaba de investigar esto de los fenómenos paranormales. Y es curioso porque siempre que iban a los sitios había fenómenos con nombres y apellidos, y en este caso era un nombre como muy sonoro. Decían que se llamaba Ataulfo, el fantasma que se aparecía en este lugar. Sí, la verdad es que es un nombre que ahora da un poco de risa, pero bueno, en otra época supongo que sería más habitual. Pero sí, bueno, pensemos que al final no deja de ser uno de esos lugares donde su pasado evidentemente no es muy blanco, es un pasado bastante duro, un pasado pues de un hospital donde pues murió mucha gente, y en esos lugares es normal que a veces pues queden cosas o puedan ocurrir cosas, y más cuando haces obras para construir algo nuevo encima. Eso es bastante frecuente. Te iba a decir algo que es muy desagradable y que no voy a decir, pero dicen que cuando se remueve algo huele mal. Entonces en este caso parece que siempre se remueve, ¿verdad? Sí, que cuando tú ejecutas una obra sobre un lugar que lleva años siendo de una sola manera, parece que lo que ahí queda no le gusta demasiado que le cambies el pisito, por decirlo de alguna manera, y protesta. Sí, y de hecho hay, pues, en fin, ya sabemos que el Hospital San Carlos en su momento fue un lugar en el que, como está comentando Laura, ¿no?, la tragedia de una forma u otra recorrió, ¿no?, estas paredes, porque aquí ha muerto mucha gente desde prácticamente finales del siglo XIX, también por supuesto en plena guerra civil fue tremendo. En fin, que es un sitio donde el dolor parece que se ha quedado agarrado con fuerza a las paredes, y donde hay dolor y tristeza, pues nosotros siempre le ponemos un poco de color y de alegría en la figura de Jesús Ortega. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estaba, me habéis pillado repasando algunos apuntes, ¿no?, de lo que vamos a contar en los próximos. Color blanco el tuyo, es tremendo. Pero a es que ti el sol tampoco te resbala cambia. Literalmente. Te refleja el sol. Es Soy tremendo. casi transparente. Bueno, y al otro lado, pues José Guijarro, ¿cómo estás? Al otro lado de la frontera, al otro lado del espejo, al otro lado. Yo estoy bien, estoy bien. Oye, que por cierto, que Ataulfo, por recordar a nuestro admirado y añorado Cebrián, no hubiera tenido ninguna duda en aludir a este rey visigodo como el rey de lobos, que es lo que significa Ataulf. ¿En serio? Uh-huh. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque lo acabo de mirar. Oye, decía yo, digo, qué tío más. Oye, por cierto, tengo que leerte, a ver si lo consigo rescatar, Josep, porque hace la semana pasada, en la otra crónica de la actualidad, el Colegio Invisible del martes, ya sabéis, bueno, pues hubo una oyente que nos dejó este mensaje que voy a intentar rescatar para que, en fin, pues des la respuesta adecuada. No sé si escuchaste el programa del martes de la semana pasada. Bueno, pues empezamos diciendo que es cierto que siempre que damos paso a nuestros oyentes, la verdad es que el cariño destila por los poros de todos los comentarios que nos llegan. Y decidimos empezar la primera otra crónica de la actualidad del año rescatando todos los mensajes en los que la gente nos pone verdes. Que creo que además es un buen ejercicio de autocrítica.
artística, ¿no? Y concretamente, el autor de Lazarillo de Tormes, es decir, anónimo, decía lo siguiente: lo de Guijarro con el sexo es para hacérselo mirar. Creo que hace sentir tanto a tertulianos como a oyentes lo suficientemente incómodos como para darle un toque de atención. Lo más triste es que lleva años así y no cambia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay dos opciones, una cambio yo, otra cambia de canal. Bueno, pues nada, en fin, que nos hemos venido aquí no para hablar de sexo, sino para hablar de algo tan sumamente apasionante y tan bonito como el sexo. Y bonito como es el arte, que también dentro del arte pues hay muchísimo sexo, ¿no? O sea, pintura, escultura, en fin, hay teatro, hay muchísimo sexo, ¿no? Y hay que decir que el arte esconde bastantes misterios. Os voy a lanzar una pregunta, así en general, y a ver qué contestáis. Empezamos por Laura, si os parece, continúa Josep y termina esta primera respuesta Jesús Ortega. ¿Vosotros pensáis que el arte ha sido un medio ideal para ocultar ciertas cuestiones que no debían de ser conocidas por todo el mundo? No, es sin duda. No, he dicho Laura. Ah, Laura. He dicho Laura, tú no eres Laura, ¿no? Es que se siente muy femenino, se siente muy femenino él. No, lo del cambio de sexo al final va a ser real, fíjate lo que te digo. Venga, Laura, sí. Cuéntanos. No, te decía que el arte, en el arte en general, o sea, yo creo que tanto en la literatura, en la pintura, en todas sus disciplinas, en la música incluso, siempre ha sido una manera subversiva de decir lo que uno pensaba y de poder camuflarlo de manera que no te fueras a prisión o que no te mataran según cómo, ¿no? Y eso ha pasado desde que el hombre es hombre. Ha sido una manera, sobre todo en épocas de gran represión, de poder decir las cosas de manera camuflada. Ahora sí. Bueno, pues estoy en absoluta consonancia con lo que ha dicho Laura, y yo añadiría que el arte en general, incluyendo además dentro de esa categoría artística a la mampostería, a la arquitectura, ¿no? Que recubre pues columnas o artesonados, etcétera, etcétera, tiene siempre un sentido y un significado. Nada se hace por azar, ni nada ocurre porque sí. Todo encierra un mensaje, todo encierra conceptos. Y a la ya mencionada libertad a la que alude Laura para filtrar determinados contenidos, hay que decir que también el esoterismo dentro del arte ha servido para infundir mensajes, aun cuando hemos perdido el código de interpretación, porque el arte afecta al valor más inconsciente o subconsciente de nuestra personalidad y por lo tanto ejerce desde esa digamos barrera onírica una fuerte influencia que es capaz de movernos interior y exterior. Qué buena reflexión. Oye, qué cantidad de palabras chulas has soltado. Muy bien. Jesús. Pues yo la verdad es que poco que aportar a lo que comentan Laura y Josep, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los oyentes también lo estarán. Desde luego el arte en todas sus manifestaciones ha servido precisamente como máscara, ¿no? Para algunos secretos, para algunos conocimientos prohibidos en según qué épocas. Pero bueno, por añadir algo más o por darle un poco la vuelta a ese planteamiento y siguiendo un poco con lo que comentaba Josep de esos códigos, ¿no? Para leer, para aprender, no olvidemos que igual que ha servido para ocultar secretos, también en diferentes épocas, hace ya bastantes siglos, era la forma, cuando la sociedad quizá no tenía el nivel de alfabetización al que hemos llegado en los últimos siglos, precisamente de aprender y de llegar a determinados conocimientos. Es decir, es paradójico, ¿no? Ahora que probablemente muchos no seamos capaces de leer, entre comillas, determinadas obras de arte o leer determinados templos, determinadas iglesias, en su momento sí que la sociedad del momento era capaz de interpretar esas claves. Por tanto, el arte sí que tiene esa función, no tanto como conocimiento secreto, como conocimiento más ordinario que ahora hemos olvidado. Bueno, tú sí que eres un artista. Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Es ahora, no? Por estas fechas. Sí, Capricornio. ¿Qué día? El 12 fue. Pero bueno, se nos ha olvidado. Pues nada, felicidades con Capricornio, Laura, ya sabes. Con cierto retraso. A ver, Laura, mira, bueno, el Capricornio es el signo del zodiaco más efectivo en el trabajo. Son obsesivos de la perfección laboral y suelen ser bastante ambiciosos. Bueno. De hecho, es el que menos instinto maternal o paternal tiene. O sea, para ellos no supone ningún problema en no tener descendencia y en cambio su prioridad suele ser la pareja y lo laboral. Y te digo, son muy ambiciosos y muy efectivos en el trabajo.
Bueno, pues mira, Laura te acaba de hacer este regalito por tu cumpleaños, que ya vas creciendo ya, Jesús. Ya esto del Benjamín, ¿cuántos has cumplido? 32. 32 años ya. Sí. Madre mía, o sea, te conocí justo te queda un año para que te cuelgues de la cruz. Ya la han colgado en alguna ocasión de otros sitios. Ya me han colgado de otros sitios, sí. Pero sí, te conocí justo cuando tenías la mitad. Sí. 16 años. Justo, más o menos, sí. Oh, chaval, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa. Para ti menos, para los demás empieza a notarse ya demasiado. Aunque estoy más cascado quizá que muchos de los que estamos. Bueno, eso habría que verlo en un chequeo general a ver qué es lo que sale. En fin, que no nos salimos del tema. Laura, antes de ahondar en códigos ocultos, que es de lo que estamos hablando, también de mensajes encriptados y otras cosas, vamos a empezar con los cuadros, porque evidentemente cuando uno habla de arte, y más en las cercanías como estamos ahora mismo, ¿no?, de un museo, pues evidentemente hay que hablar de cuadros y especialmente de cuadros malditos, porque hay que decir que los hay y además especialmente conocidos, ¿no? Y especialmente tétricos, te diría algunos de ellos. Mira, el primero, que yo creo que además la imagen es bastante conocida, es el hombre angustiado. No se conoce quién lo pintó, pero aseguran que el pintor que lo llevó a término utilizó sangre para su obra y que después de pintarla se suicidó. Pertenece en estos momentos a Sian Robinson, que es un hombre que lo heredó de su abuela y que confiesa que cuando está colgado en la pared pasan cosas extrañas, hay ruidos o objetos que se mueven sin explicación. Este sería uno de ellos. Es un cuadro que, si lo veis, la verdad es que es muy tétrico. Yo no lo pondría en el salón de casa, desde luego. Bueno, eso lo dices con la boca pequeña, conociéndote. Vamos. No, eso me daría, pero no porque no me gusta, o sea, estéticamente es feo, además. No pero sé, no porque te dé miedo. No por eso. El siguiente es La mujer muerta, es de Edvard Munch. Era especialista en pintar cuadros como que generaban mucho desasosiego, y este en concreto plasma las consecuencias de la tuberculosis, una enfermedad que, como todos sabemos, asoló Europa durante el siglo XIX. Hay personas que dicen que la niña retratada te sigue con la mirada y que en ocasiones escuchan gritos que provienen del cuadro, o sea, también un buen rollismo. Fíjate. Que te cagas. Sí. Otra mujer, La mujer de la lluvia. En este caso hablamos de una artista femenina ucraniana llamada Svetlana Tetlets, que admite que pintó el cuadro en apenas 5 horas debido, según dice, que una fuerza desconocida guiaba su mano. O sea, también un buen rollo fantástico. Curiosamente, ninguna de las personas que ha tenido la obra la ha querido tener demasiado tiempo. Enseguida se ha deshecho de ella. Dicen que sufren insomnio y ansiedad. La siguiente, La pintura sin nombre. En este caso es del artista polaco, y a ver si sé decir el nombre, es Lislav Betsinkiski. O sea, bueno, algo así. Da igual, sí, con que digas es Livasinkiski, con eso es más que suficiente. Bueno, pues en general sus figuras, las figuras de los cuadros son tétricas, inspiradas en pesadillas, y llevan una gran leyenda negra detrás. De hecho, el propio pintor lleva una vida muy trágica y tanto él como su mujer se suicidaron. De hecho, su hijo también terminó suicidándose y él acabó siendo asesinado en su casa en Varsovia. O sea, también, vamos, fantástico el tema. Uno que también yo creo que es bastante conocido, que es The Hands Can't Resist It, Las manos lo resisten, se llama. Este cuadro es de 1972, de Bill Stoneman, y según cuentan se hizo famoso en el año 2000 porque su propietaria quiso venderlo diciendo que los personajes se salían del cuadro. Y el propio pintor admitió que la primera galería donde lo exhibió, un crítico que lo calificó mal, acabó muriendo un año después de tener contacto con la obra. O sea, bueno, él siempre ha dicho que era una imagen suya y de su hermana. Para que no le criticaran más. Claro. Exacto. Teóricamente es un retrato de él y de su hermana cuando eran pequeños, pero es verdad que todo el mundo que ve ese cuadro dice que es muy inquietante. Luego viene el del hombre sin cabeza. En este caso lo pintó Laura P. no sé cuál es el apellido exacto, de hecho consta así en el sitio donde se recogen estos cuadros, y según cuenta lo pintó a raíz de una fotografía que había realizado James Kidd, en la que se veía el retrato de un hombre que no tenía cabeza, a la izquierda de un carro. La autora lo colgó en su despacho, pero cuentan que se vio obligada a retirarlo porque empezaron a caerse las cosas y a moverse sin motivo aparente. O sea, también fantástico. Réplicas de Carta de Amor. Es una obra de Richard King que está en el Hotel Drisk de Austin, Texas, y ahí la hija del senador estadounidense cayó por las escaleras y se mató a los 4 años. Y hay gente que dice que su espíritu está dentro del cuadro y que las expresiones de la niña cambian y que es un cuadro también que no genera muy buen rollo, que digamos.
Luego, bueno, no voy a entrar en esto porque ya hemos hablado muchas veces, los cuadros de los niños que lloran, de Giovanni Bargolin, son cuadros malditos también, que se decía que en la casa que se colgaban ardía la casa, pero bueno, esto hemos hablado en varias ocasiones ya. Fíjate, de momento tenemos un par de ellos y todavía no ha ardido nada. Toco madera, pero de momento no ha ardido nada, vamos. El penúltimo es el retrato del general Bernardo Gálvez. Está también en Texas y cuentan, bueno, que está colgado en un hotel de Galveston. Los clientes del establecimiento se quejan de que el militar les sigue con la mirada y que siempre que intentan tomar una instantánea, el cuadro sale borroso. Anda. Bueno, y por último... Eso a lo mejor es porque el que hace la foto no sabe hacerla bien. Bueno, o sea que... podría ser. Hombre, si son todas ya te hace sospechar, claro. Claro. Y por último, El hombre propone y Dios dispone, realizada en 1864 por Edwin Henry Landseer, que representa un final inventado para una expedición que se dirigió en 1847 por John Franklin en el Ártico. El cuadro está en la Universidad de Londres y se tapa en los exámenes porque en 1970 un estudiante se suicidó tras contemplarlo. Otros alumnos también han manifestado sentirse muy incómodos en su presencia. La expedición esta de John Franklin no fue la del Erebus, que se terminaron comiendo unos a otros. Sí, creo que sí. Creo que es esa expedición. Sí, ¿verdad? Pero bueno, que lo que plantea es un final alternativo, tampoco es un cuadro realista. Pero bueno, que cuentan que eso, que genera suicidios. Ya que tenemos esta buena colección de cuadros aparentemente malditos, pues invitamos a nuestros oyentes a que entren en nuestras redes sociales, @ColeoInvisibleOC, también en Twitter, en Instagram y en Facebook. Los perfiles oficiales son el Colegio Invisible en Onda Cero, donde iremos colgando algunas de las imágenes de las que ha hablado Laura. Pero en fin, os invitamos a que, ya que tenéis los nombres y los autores, también busquéis, porque seguramente os va a llevar a otras obras que también tienen esas mismas características. Por cierto, ya que has hablado en polaco, pues que sepas que la bebida típica polaca es el Slivovich, que es una especie de palinka rumana o grapa italiana, es decir, un orujo de toda la vida en España, que es muy, muy, muy potente, y que en este último viaje que hemos realizado por tierras polacas, pues hemos dado debida cuenta de esta. ¡Qué raro! de su existencia, efectivamente, sí. En fin, Josep, tú que eres un friki de esto de los códigos secretos, ¿han sido utilizados algunos cuadros para encriptar precisamente códigos secretos? Y si es así, ponme algún ejemplo. Pues muchísimos, y en ese sentido hay un personaje que yo creo encarna, digamos, el paradigma. ¿A que lo adivino? A ver. Leonardo. ¿Cómo no? Leonardo da Vinci. Ojo, personaje del que se han escrito muchas cosas que también hay que decir no son ciertas. Su vinculación a las sociedades secretas, ese famoso priorato de Sion, es una invención de Pierre Plantard de Saint-Clair, que incluyó su nombre junto al de otros eminentes, no solo artistas, sino también científicos. Saint-Clair, que era un tipo bastante conspiranoico, de la megalómano, Francia de los 50-60, medio aristocrático, fascista, en fin, tenía el hombre una carta de virtudes extraordinaria. Y él incluyó una serie de documentos que fueron registrados en la Biblioteca Nacional de París, en las que figuraba el nombre de Leonardo como miembro de esa sociedad secreta, falsa sociedad secreta, llamado Priorato de Sion, que además tuvo grandes vuelos después de que irrumpiera en el mercado ese libro que fue un éxito a todas luces, del Código da Vinci de Dan Brown. Pero es verdad que sus cuadros, ya no solo por la Gioconda, ¿no?, y esa imagen evocadora, misteriosa de quién es, dónde está realizado el paisaje, etcétera, sino muchos de sus cuadros hechos para la Iglesia, para la religiosidad imperante, guardan conceptos y guardan ideas que podían ser consideradas heréticas para la época en la que él le tocó vivir. Por ejemplo, esa doble versión de la Virgen de las Rocas, que es uno de los cuadros, digamos, llamativos, ¿no?, de Leonardo da Vinci, juega a confundir entre Jesús y San Juan con una idea muy clara, y es la de infundir una fe que se cree, profesaba secretamente Leonardo da Vinci, que era la fe del catarismo, que no tiene la idea de la crucifixión, no tiene la idea de una iglesia como tal, sino que eso hace que muchos de sus cuadros posteriores, como puede ser, por ejemplo, la Última Cena, tengan una interpretación también muy distinta a la que lo conocemos. Y por citar la Última Cena, hay un estudio relativamente reciente protagonizado por la historiadora italiana Elisabetta Sangalli,
que desgrana en un libro que es traducido Leonardo y las 12 piedras del paraíso, en el que repara en algo que yo no me había dado cuenta, y es que hay 7 apóstoles que tienen en su cuello una especie de redondelito, ¿no?, a la altura del cuello de sus hábitos, y pende de ellos una piedra, una gema. Y esas gemas tienen una interpretación, fíjate tú, en una clave claramente, vamos a decir, herética, ¿no? Por ejemplo, Leonardo destaca una esmeralda en la túnica que viste Jesucristo, que está considerada una piedra portadora de paz y símbolo del renacimiento, que hasta la Edad Media, como sabes, se relacionaba con la idea de la regeneración. La Edad Media era la etapa oscura a nivel de artes, ¿no? Y sin embargo, a partir de ahí nace el renacimiento. Según este estudio llevado a cabo por esta profesora italiana, estas piedras las esmeraldas estaban relacionadas con la tribu de Leví, que es algo que nos dice la Biblia precisamente, y además es la tribu de Leví, que podía acceder al sacerdocio, quiero decir, en la época, por lo que eran responsables de la custodia del Arca de la Alianza. Desde esa perspectiva, imagínate si podemos desgranar cosas más allá de lo que siempre se nos ha dicho, de San Juan, que podría ser María Magdalena, de jugar a los opuestos con los colores de las túnicas como si fuera una especie de yin-yang, con la propia composición y la perspectiva. Es decir, hay una serie de mensajes tremendamente ocultos que están dando una tendencia y que además no podían ser definitivamente muy claros, porque si no, la propia Iglesia, que era quien pagaba las obras, hubiera dicho: oye, no, esto me lo rehaces, como ocurrió con la primera versión de la Virgen de las Rocas. Antes de que siga, Josep, con la Virgen de las Rocas, La Última Cena, más códigos secretos encriptados en obras como las de Leonardo. Jesús, a mí me gustaría hacerte una pregunta, que sé que es una pregunta, como me gusta decir, capciosa, ¿no? Es decir, la semana pasada, el jueves, hablamos de profecías para 2025. ¿Serían las interpretaciones de las obras de Leonardo lo más parecido a la interpretación de una cuarteta de Nostradamus? Bueno, en función del conocimiento de la base desde la que se haga esa interpretación, ¿no? Yo creo que vamos a ver ejemplos de todo tipo, algunos análisis que pueden parecer demasiado exagerados, hasta gente que habla de cosas absolutamente delirantes que obviamente... Pero hay una diferencia, si me lo permites, es muy interesante esa pregunta capciosa que ha lanzado Lorenzo, y es que el arte tiene unas reglas, la simbología tiene unas reglas, que no tiene la interpretación profética. Es decir, en la interpretación profética tú haces encajar lo que te da la gana en lo que te da la gana. El arte tiene unas reglas, la luz tiene unas reglas, el color tiene unas reglas, la composición tiene unas reglas, la perspectiva tiene unas reglas, todo se hace con un sentido, y eso es lo que se estudia en historia del arte. Bueno. Claro, por eso precisamente decía que desde la base, ¿no?, desde la que se haga esa interpretación, luego vamos a ver ejemplos, como estaba diciendo, de cosas que son absolutamente delirantes y que simplemente aplicamos conocimientos o puntos de vista actuales a obras de arte de las que, como hemos dicho, hemos perdido el código o no conocemos el libro, un poco el diccionario para tratar de traducirlas, como decía Josep, ¿no?, pues determinados conocimientos esotéricos de arte. Entonces hay tiros triples a la hora de interpretar el arte que son muy bestias. No, yo esto te lo compro, por ejemplo, en la prehistoria. Porque en la prehistoria no tenemos el código. Y por lo tanto, lo que hacen los antropólogos y lo que hacen los paleontólogos... Pero lo que voy con esto es que quiero decir, y luego lo veremos, ¿no? Una cosa es hacer interpretaciones esotéricas o interpretaciones de otro tipo que pueden tener una base fundamentada, y otra cosa es decir que en un cuadro del Renacimiento se está viendo un platillo volante cuando... A eso iba. Pero tenemos un ejemplo muy claro en la Catedral de Salamanca, con el famoso astronauta. La gente que va dice... No, claro, ven una obra gótica con un astronauta, dicen, les estalla la cabeza. Pero todo tiene un contexto y todo tiene un porqué. Entonces, cuando tú conoces el contexto y el porqué, todo tiene sentido. Lo que no puedes hacer es interpretar las cosas fuera de su contexto. Y ocurre en la prehistoria que, como no tenemos registro histórico, como no tenemos contexto, hay que interpretarlo. Y es muy fácil, pues, imaginar platillos volantes, o imaginar secuestros humanoides, o imaginar 50.000 cosas, ahí te lo puedo comprar, que son libres, son mera especulación, porque no disponemos del libro de estilo. Justo, y de hecho en la prehistoria nos encontramos con múltiples interpretaciones. Es verdad que es difícil y probablemente nunca tengamos una respuesta definitiva. De hecho vemos que hay diferentes hipótesis. Si eran pinturas que representaban rituales, si eran pinturas realistas que estaban representando determinados animales. Ahí, y vuelvo a incidir, sí que está el campo abierto. Pero
luego lo veremos, ¿no? En determinadas obras recientes donde ya hay una clara simbología estudiada y comprendida, hacer determinadas interpretaciones es complicado. Y luego es verdad que un poco comparándolo con las profecías, ya citábamos el ejemplo del boom del Código Da Vinci, ¿no? Probablemente Leonardo, como vamos a seguir viendo, uno de los artistas que más se presta a esta clase de interpretaciones, algunas con más o menos sentido. Pero es verdad que el arte, oye, pues si uno se pone con un poquito de imaginación y en función precisamente de su simbología, pues es capaz de elaborar, vamos a decir, hipótesis arriesgadas en ocasiones. Déjame poner un ejemplo pero muy corto, que no es prehistórico, y sin embargo viene al dedillo, las famosas bombillas de Dendera. Por ejemplo, son una obra artística. Es un tema interesante y largo de desarrollar, así que lo vamos a dejar aquí en todo lo alto. Recuerda que en cuanto volvamos de escuchar lo que tienen que contarnos nuestras compañeras y compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, pues vamos a tratar este tema de Dendera, no sin antes deciros que, claro, hay un astronauta en la fachada de la Catedral de Salamanca, porque es bien sabido que los maestros canteros van dejando un elemento correspondiente a su época, a la época en la que viven, y cuando se hizo la última restauración de la Catedral de Salamanca, que fue hace apenas unas décadas, decidieron que el elemento a dejar como recuerdo de esta restauración pues era algo tan representativo del siglo XX como era un astronauta. En fin, que os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible. Bueno, pues ya estamos de vuelta, aquí dando un paseo por los alrededores del antiguo Hospital de San Carlos en Madrid, donde hoy en día pues se encierra, entre otras muchas cosas, una de las pinacotecas más importantes del mundo. Y nos habíamos quedado, justo al terminar la primera media hora, con las bombillas de Dendera. Fíjate, hemos pasado de la maldición de los cuadros, ¿no? O de cuadros malditos que nos había contado Laura, a la figura de Leonardo da Vinci, y de repente, ¿por qué estamos con las bombillas de Dendera? ¿Qué es esto y por qué traes a colación este asunto? No, porque venía como anillo al dedo a la reflexión que hacía Jesús cuando se interpreta una cosa sin el contexto adecuado. Y es que en los años 50 y 60, varios libros, especialmente de divulgación de lo que se ha dado a llamar la teoría de los antiguos astronautas, vincularon esas representaciones, que son una especie de flor del loto, del que sale una especie de burbuja que tiene en su interior una especie de serpiente, fueron interpretadas por Erich von Däniken y otros, como Peter Krasa o Peter Colosime, como bombillas, porque además estaban al lado del Ang, ¿no?, que es una fuente de poder, y aquello era interpretado como bombillas eléctricas. Para que se hagan una idea a nuestros oyentes, estamos hablando de un templo dedicado a la diosa Hathor, que se encuentra aproximadamente a una hora de Luxor, en el centro prácticamente geográfico de Egipto. El caso es que la teoría de la electricidad del antiguo Egipto cae por su propio peso. No se ha encontrado ni un puñetero cable de cobre, con lo cual no sé cómo se iban a enchufar las bombillas, ¿no? Y además bombillas incandescentes, ya no LEDs, que si se supone que los extraterrestres estuvieran aquí, les habrían dado una tecnología más adelantada que la de la bombilla incandescente. Quiero decirte, estas son las interpretaciones efectivamente que se puede hacer de una representación artística pues más disparatadas, o elucubraciones que, a mí me entusiasmaron cuando era adolescente, y que entiendo que también tienen una misión, que es la de atraer y luego tú investigar por tu lado. Lo que no puede pasar nunca en el mundo del misterio es que tú no investigues más, que te quedes con la primera impresión, porque es necesario en todo más de una primera lectura. Bueno, pues ya que estamos hablando de códigos secretos en la pintura, hay que decir que una de nuestras editoriales favoritas, Jesús Almuzara, pues acaba de publicar un libro que se titula precisamente así, no deja margen a la duda: Los códigos secretos de la pintura. ¿Quién es su autor y qué nos cuenta? Pues su autor, uno de sus autores, es Javier Ramos, que es periodista y experto precisamente en viajes en la España mágica. De hecho, estuvo con nosotros, ¿no?, en varias ocasiones durante la edición de verano. Y por otro lado, el coautor de este trabajo es Carlos Taranilla, que es, ya es un profesor jubilado, pero es licenciado en Historia del Arte y tiene a sus espaldas bastantes ensayos precisamente centrados en la que es su especialidad, el arte. Y es verdad que el libro recoge
recorre precisamente desde la prehistoria hasta las corrientes artísticas más actuales y algunas de las cuestiones más intrigantes precisamente del mundo del arte. Había mucho donde elegir, pero bueno, le hemos pedido a Javier Ramos, que es con quien hemos contactado en esta ocasión, que nos hable precisamente de algo que va muy al hilo en lo que estábamos comentando, porque hay quienes han querido ver en determinadas obras de arte elementos o situaciones que podrían hacernos pensar, si uno tiene mucha imaginación, que los viajes en el tiempo existen. Así que, si os parece, escuchamos este primer corte de Javier Ramos hablándonos de algunos de esos famosos cuadros que podrían revelar, entre comillas, el viaje temporal. A ver qué nos cuenta. Existen algunos casos reflejados en obras pictóricas que hacen dudar hasta el crítico más escéptico. Como por ejemplo, ¿podrían existir los teléfonos móviles en el siglo XVII? Y es que en las paredes de la oficina principal de correos de Springfield, en Estados Unidos, existe un gran mural que representa al colonizador inglés William Pinkton en una escena rodeado de indígenas que muestran con suma atención las telas y otro tipo de enseres que el fundador del asentamiento les había mostrado cuando llegó. El historiador Daniel Crown reparó en un pequeño detalle. El indígena que aparece en la parte inferior derecha de este cuadro, pintado por Humberto Romano, está mirando lo que parece ser algún tipo de dispositivo de teléfono inteligente. Si prestamos atención, podemos ver que el hombre sostiene un objeto que se asemeja mucho a un smartphone. Incluso realiza un gesto de consulta que es habitual hoy en día. La escena que aparece en el cuadro nos haría viajar en el tiempo hasta 1635, pero resulta chocante que ni siquiera cuando fue pintada en el año 1937 existían ni por asomo los smartphones. Y es que el primer iPhone salió al mercado en 2007, 25 años después de la muerte del pintor. Pero probablemente el objeto que sostiene en una mano el indígena en el mural es probablemente un espejo, empleado a menudo en los intercambios de los colonizadores. El hombre estaría viendo su reflejo en él, o bien estaría consultando una pequeña edición de los Evangelios o de los Salmos. Existe otro cuadro que guarda similitudes con el anterior si de teléfonos inteligentes hablamos. En el Rijksmuseum de Ámsterdam, en Holanda, hay una pintura llamada Hombre entregando una carta a una mujer en un recibidor de Pieter de Hoek, y creado en 1670, en la que el protagonista de la obra sujeta lo que en teoría parece una misiva, pero que por su forma menuda y rectangular se asemeja a un teléfono móvil. Se levantó la polémica tras la visita del CEO de la marca de Apple, Tim Cook, al museo en 2016, pero más bien se trataba de una broma que armó revuelo. Los museos estatales de Berlín, en Alemania, conservan un vaso de figuras rojas pintados por el artista Duris, de origen griego, que representa un efebo sentado con lo que parece un ordenador portátil entre sus piernas. La mayoría de expertos coinciden en señalar que se trata en realidad de una tableta de cera de escritura que se usaba para registrar documentos oficiales como nacimientos o defunciones. Y si hemos hablado de obras quizá más actuales, vámonos a un artista más conocido y que yo creo que a todos los invisibles les va a sonar, como es Alberto Durero. Hay que situarlo a finales del siglo XV, comienzos ya del XVI. Y hay un cuadro en concreto que nos va a explicar Javier, que al hilo de esta cuestión de los viajes en el tiempo, hay quien ha querido ver casi una explosión nuclear representada en aquellos siglos. Pero bueno, lo que hablábamos de las interpretaciones. Si os parece, escuchamos a Ramos. La noche del 7 de junio de 1525, el genial pintor alemán Alberto Durero tuvo una pesadilla que le impresionó de tal modo que a la mañana siguiente la reflejó en la acuarela que se conserva en el Kunsthistorisches Museum de Viena, en Austria. Se trata de una acuarela de 30 por 42 centímetros en sepia y azul, a cuyo pie figura una explicación hecha aquella misma mañana de puño y letra por parte del artista, donde expone que vio caer del cielo muchas aguas que empaparon e inundaron la tierra con gran violencia y enorme ruido, por lo que se quedó paralizado y en estado de shock. Se ha dicho que la acuarela que pintó tras la visión podría representar una explosión nuclear, por su aspecto general, por la violencia y los truenos, por la enorme altura de donde caían las aguas, así como por que estas mismas podían ser hidrógeno. El artista alemán describía lo que veía, y cabe pensar que también entendiera que se trataba de una explosión relacionada con el hidrógeno. A Durero pudieron faltarle las palabras, ya que en su tiempo no existía el concepto de hidrógeno, ni mucho menos el de bomba nuclear. Hombre, la verdad es que ves el cuadro y
No te digo que es una explosión nuclear, pero bueno. De todas eso formas, nos va a pasar, yo creo si me que... permitís, siempre tengo la sensación, con esas interpretaciones que se hacen de las obras en general, me da igual si es literatura o es arte, que si el susodicho, el que realmente lo pintó, lo escribió, se diera cuenta de las barbaridades que luego la gente dice, se levantaría de la tumba seguramente, porque vamos, es como en literatura pasa igual. O sea, las interpretaciones posteriores de lo que quería decir el autor, oye, lo que quería decir, igual no quería decir nada más que lo que simplemente está escrito. Efectivamente, totalmente de acuerdo, porque además, mira, me viene ahora mismo lo que acabas de decir, esa reflexión, me viene el recuerdo que ya hemos comentado en alguna ocasión y que te dice un poco hasta qué punto podemos llegar a ser, a ver cómo lo digo para que no resulte ni obsceno ni insultante. Bueno, ¿hasta qué punto podemos llegar a ser estúpidos? Vamos a dejarlo ahí. Porque no sé si recordáis hace un tiempo en la feria Arco, la de arte contemporáneo, que cada año se celebra, creo que se sigue celebrando, en IFEMA, en Madrid. Bueno, pues hubo una experimentación que realizaron, al más puro estilo paranormal, un equipo de reporteros, que creo que era de una televisión autonómica, que colocaron un cuadro, ¿no? Lo pusieron allí en exposición. Y lo que hacían era ir desfilando diferentes críticos, ¿no? Dando a entender pues lo que representaba ese cuadro, pues el tormento del autor, que estaba claramente visualizado en los colores oscuros, también pues que efectivamente se veía que había sido pintado después de un trauma tremendo del pintor. En fin, todo el mundo, los 3-4 críticos que pasaron iban hacia ese palo. Y a continuación lo que hizo esa televisión autonómica fue poner a los autores del cuadro, y eran un grupo de chavales de 4 o 5 años que habían cogido un montón de pintura en clase y con las manos llenas de pintura pues empezaban a ponerlo encima del lienzo, ¿no? Es que yo creo que no todo es interpretable, como bien dices. Yo, Laura, Lorenzo, tengo una anécdota personal. No voy a decir el nombre de la persona, pero es un catedrático de la lengua español, ¿vale? Con mi primera novela, me vino al despacho en Planeta a hacerme un comentario de texto al uso de la novela y me empezó a decir una serie de cosas sobre los precedentes y la inspiración que había detrás de algunos trozos de la novela, que yo me quedé a cuadros porque me hablaba de autores que no había leído en mi puñetera vida. No le dije nada por educación, pero te quiero decir que es que, claro, es que la interpretación es libre. Que las cosas son más fáciles, ¿no? De lo que realmente pero déjame, porque sería injusto que nos quedáramos con esta lectura que es un tanto sesgada. No siempre, porque una cosa es el arte contemporáneo, una cosa es el arte contemporáneo, que es más conceptual, abstracto, no sé qué, porque no tiene esas reglas a las que aludía al principio. Es decir, el arte, en lo clásico, tiene esas reglas. Lo que es freestyle, pues... Sí, pero también te digo, o sea, yo además aprovecho y le mando un abrazo muy fuerte a uno de nuestros invisibles favoritos, el pintor Santi Picatoste. Santiago, sus cuadros, él sabe, o sea, es decir, yo no sería capaz de interpretar un cuadro, más allá de que me guste la tonalidad, el color, la luz, porque son cuadros a ver si lo abstractos. Gracias, abstractos. Nada, no me sale, da igual, venga. Me habéis entendido perfectamente. Pero en fin, más allá de eso, es decir, él tiene una interpretación clara y te la da. Claro. Pero es la interpretación del autor. O sea, es decir, es que es lo que dice Laura, es que a veces quizás hay quien se ceba demasiado en recrearse con algo que no estaba hecho para lo que se considera o para lo que se está interpretando, ¿no? Que a veces, bueno, pues somos un poco cursis con ese asunto. Estamos hablando de pintores, he hablado de Durero y esa explosión nuclear y otras tantas, ¿no? Y otros tantos, mejor dicho, pintores, pero desde luego, si hablamos, Laura, de pintores malditos, uno de los más destacados, por méritos hay que decir que más que sobrados, es Modigliani. Es que vaya historiaza que tiene este hombre, ¿eh? Pues la verdad es que sí, es una de las tragedias quizás más sonadas de la bohemia artística parisina. Se daba todo tipo de excesos. Cuando digo excesos me refiero a café, absenta, chis, mujeres, escándalos, desgracias, enfermedades, de todo. Desde niño tenía claro que quería ser artista, pero tenía una salud muy débil. A los 11 años padece pleuresía, a los 3 años después... No se cuidaba demasiado, para tener una salud débil. 3 años después fiebre tifoidea y 2 años más tarde tuberculosis. De hecho, su madre aprovechó esas enfermedades para pasearlo por Roma y Florencia y que el niño pues se embebiera de los clásicos de la pintura italiana. En 1906 decide viajar a París con 22 años y se instala en Montparnasse y luego en Montmartre, donde conoce pues a Picasso y a toda la bohemia, ¿no? de la pintura. Pero como te digo, se aísla un poco
poco, es un poco un rechazado, un maldito, y luego hablaremos de los malditos, es un poco uno de los malditos, ¿no?, de la época. El caso es que, bueno, intentó pasar por la escultura, tras las risas de sus compañeros y amigos, decidió tirar parte de sus esculturas al canal de los holandeses en Livorno, enfadado con el mundo. Habría que bucear, habría que bucear para buscarlo. Pero bueno, el caso es que finalmente se dedicó más bien a los retratos y los desnudos, retratando muchas veces a mujeres casadas y metiéndose en unos problemas que, como te puedes imaginar, fabulosos, ¿no? A unos años más tarde conoce a su mujer, una chica de 19 años, 15 años más joven que ella, con la cual solo comparte 2 años de su vida porque él muere muy joven, pero fue una época febril de producción. Una época además que, a pesar de tener poco éxito y de tener grandes problemas económicos y también de salud, llevó a que tuvieran que dar a su hija a un orfanato porque no podían ni mantenerla. O sea, imagínate hasta qué punto llegaba de pobreza, ¿no? A finales de 1919 su muerte era tan anunciada que hasta él mismo le llegó el rumor de que iba a morirse. Con 36 años, sí, muy enfermo de tuberculosis, con lo cual empezó a vender cuando no había vendido en toda su puñetera vida un puñetero cuadro. El caso es que, bueno, acabó así de mal la cosa. Su compañera es la que ya puso los tintes más dramáticos a la historia, porque cuando él muere de tuberculosis decide suicidarse tirándose por el balcón abajo, con lo cual, pues imagínate la situación. La niña, esta mujer además estaba embarazada del segundo crío que esperaban, con lo cual murió embarazada de la criatura. Y por fin, pues la niña que estaba en el orfanato fue dada por Leopold Zobowski a los abuelos de esta pareja, porque evidentemente pues se quedó sin padres. O sea, imagínate qué historia más triste. O sea, realmente lo que es una maldición es la pobre vida que tuvo este hombre. Sí, tuvo una vida infernal. Pero aparte te digo, pertenece al club de los malditos, de los que luego hablaremos. Pintores que no quisieron meterse en ninguno de los movimientos de la época. Hablamos de los movimientos que seguían o a Picasso o a Matisse. Él no quiso y por tanto pasó a ser uno de los malditos. Pues oye, si te parece, vamos directamente a ello. Vamos a hablar de este club de los malditos, de esos pintores que de una forma u otra pues parece que estaban revestidos de algo oscuro que les persiguió toda la vida. Sí, ¿no? Tenemos también pues a Jules Passini, que era búlgaro, se nacionalizó de todas maneras estadounidense, se formó en Viena y Múnich y trabajó primero como caricaturista en Alemania, pero en 1907 conoce a Hermine Lionnet, que es una pintora con la cual se casa, y tras pasar un tiempo en Estados Unidos se van a Francia. Allí nuevamente se mantiene al margen de ese grupo de influencia y sobre todo se dedica a los retratos femeninos. Él tiene una amante que además es conocida públicamente y aceptada casi por su mujer, que es Lucy Crock. Y el problema de este señor es que es un depresivo de aquellos de libro, ¿no? Se pasa toda su vida metido en depresiones y en alcoholismo y finalmente termina pues por suicidarse el 5 de junio de 1930 en víspera de una de sus exposiciones. Y además, fíjate cómo es la cosa, el tío se cortó las venas y se ahorcó en su estudio de Montmartre y la noche anterior les dijo a sus amigos... Para que no hubiera dudas, vamos. No, exacto. Pero es que encima tuvo la sangre fría de que el día anterior les dice a sus amigos: los recibiré con la sonrisa del ahorcado. Eso se lo dice a sus amigos la noche anterior, para que cuando lo vean al día siguiente entiendan la coña, vamos. Y sobre la pared, con su propia sangre, dejó escrito un mensaje de despedida a su amante, precisamente, no a su mujer. O sea que también, pobre, la mujer se debió quedar a cuadros. Pero bueno. Un poco de exhibicionismo, muy tétrico, ¿no? Muy tétrico y todo ello muy, muy llamativo. El segundo es Maurice Utrillo, este era francés, también nuevamente ubicado en Montmartre, y se le conocía, fíjate que también es divertido esto, se le conocía o bien como el pintor de Montmartre o como el borracho que cambiaba sus lienzos por botellas de vino. O sea, con eso te lo digo todo. Él era hijo de una pintora y de una modelo, de Suzanne Baladón, y ella le introdujo en la vida bohemia. Su obra eran cuadros como muy blancos donde pintaba calles y detalles de Montmartre. El caso es que él, su madre Suzanne y el marido de esta, André Utrer, comentaban en la época que formaban un trío un poco extraño, lleno de excentricidades y sobre todo con un estilo de vida muy destructivo. Tuvo suerte cuando conoció a su futura mujer en 1935, a Lucille Valor, porque gracias a ella cambia su estilo de vida y no acaba tan mal como todos sus compañeros. Este llegó a la vejez, afortunadamente. Y el último de este cuarteto es James Soutine, que era bielorruso. Él también se va a París con la Segunda Guerra Mundial porque era judío y evidentemente huye de que lo puedan atrapar. Se instala cerca de Tours
Y es entonces cuando él conoce a Modigliani y a todo ese grupo. Él se interesa también por Rembrandt y por Courbet. Solamente pintaba naturalezas muertas y cuentan que pintaba casi volcando los colores sobre la acuarela. Era una pintura frenética y también tuvo un triste final porque, según cuentan, esa angustia que tenía histórica y de toda su vida, de esa persecución por ser judío, lo llevó a empeorar mucho su salud, que ya no era muy buena, que digamos, y en 1943 sufre un ataque de úlcera que le perfora y que además, siendo intervenido de urgencia, no consiguen salvarle la vida, con lo cual también muere muy joven y de manera muy catastrófica. Todos ellos fueron de todas maneras como los aislados, los malditos de la época francesa bohemia, que nadie aceptó y que además pues vivieron un poco al margen de la época. De todas formas, es que no somos capaces de hacernos a la idea, y empiezo por mí mismo, de lo que tuvo que ser aquella época, porque hoy en día, cuando vemos a un personaje que es así un poquito tal, decimos, madre mía, qué bohemio. No, es que la bohemia de esta gente era otra llevaba cosa. Bueno, es que en muchos casos no pasaban de los 30 años. No, era una vida... un castigo al cuerpo radical. Totalmente. Con todo tipo de estupefacientes, de bebidas, de excesos. Que se maltrataban muchísimo, o sea, se malcuidaban. Claro, para conseguir esa inspiración. Claro, era la forma que tenían ellos, ¿no?, de alcanzar esa... Luego, si tenemos tiempo, te comentaré un caso de un pintor español que no tiene nada que ver con este movimiento, pero que también tiene una historia curiosa. Pues venga, no se te olvide que luego lo retomamos. Estamos hablando de rarezas, ¿no? Al fin y al cabo son rarezas de los pintores, pero hay que decir que también hay rarezas que aparecen, Josep, en algunas pinturas. Por ejemplo, a ver, explica esto, porque esculturas en la luna. Sí, no es una pintura, es realmente una escultura. Es una escultura. Que está en la luna, concretamente en el Mar Imbrium. Anda. Donde está esta escultura, que no es que se haya hecho en la luna, tiene una historia muy, muy, muy curiosa, y que está junto a una placa con los nombres ordenados alfabéticamente de 8 astronautas y 6 cosmonautas que fallecieron en misiones espaciales durante los entrenamientos. La historia, como te digo, es fascinante. Es obra de un artista belga que se llama Paul van Hooijdonk. Y no se le ha reconocido la creación de esta obra hasta 40 años después, porque fue un proyecto absolutamente secreto. Verás, resulta que Van Hooijdonk se licenció en Historia del Arte, fue un tipo que en la época del pop art creó lo que llamó el space art, que eran pues escenas con planetas de fondo. Él quedó realmente fascinado con la proyección de la película 2001 Odisea al espacio, y aquella escena que todos recordamos del monolito, ¿no?, con los monos y la famosa exacto. Bueno, pues en eso a él le dijo, ostras, habría que llevar un monolito, entre comillas, a alguno de los planetas que visitamos. Y el único que se había visitado. Iba a decir, como si se visitara la Luna, tanto. Que es un satélite, y él, pues, por avatares de la vida, se muda a Estados Unidos, en Nueva York. Expone en una galería que se llama Dick Waddell, y allí, hablando con la directora de esta escena, y le sugiere la posibilidad de mandar una escultura a la Luna. Bueno, no le dice que no. Le dice que podría dejarse caer por donde van los astronautas, que es una zona conocida como Cocoa Beach, muy cerca de Cabo Cañaveral, y que a lo mejor allí, pues hablando con algún astronauta, puede intentar negociar cómo llevar una escultura a la Luna. El caso es que ni por asomo consigue ninguna reunión con ningún astronauta, hasta que felizmente fue la propia Louise Tolliver, la directora de esta galería de Nueva York, quien le pone en contacto con la tripulación del Apolo 15. Y 2 meses antes del lanzamiento, acuerda con la NASA trasladar una escultura pequeña, estamos hablando de 8,5 centímetros, que debía de medida cumplir... que tiene Keops. Sí, exactamente. ¿Verdad? Más o menos. La única figurita de Keops. Efectivamente. Que además debía de tener una serie de características. Tenía que ser pequeño, ligero, no degradable, que resistiera las temperaturas lunares, y que además no debía distinguir raza o género, y que el proyecto, incluido el nombre del artista, no podía ser comunicado antes de la misión, cuyo despegue estaba previsto para el 26 de julio de 1971. El artista acepta, y supuestamente
la escultura viaja a la Luna. Digo supuestamente porque cuando regresan los astronautas y el artista está esperando en la rueda de prensa que diga, oye, que hay una escultura mía en la Luna, ya se puede decir, porque el pacto era no revelarlo antes de, pues resulta que no hacen mención alguna. Simplemente dicen que han dejado una placa con los nombres de los caídos, pero de la escultura ni rastro. Entonces el tío se queda mosqueado, habla con el David Scott, que era el comandante de la misión, y le enseña las fotografías que comprueban que la escultura está junto a la placa en la superficie lunar. Entonces dice, quiero reclamar lo mío, esto claro. Yo quiero ser el primer artista del mundo que ha dejado... Que es histórico, es una pasada. Pues fíjate que... No le aceptan, le prohíben hablar de ello, le hacen la vida imposible, le mandan abogados y él como, vamos a decir, reprimenda o como cabreo, empieza a producir en serie la estatuilla, creo, 850 llaveros, para entendernos, en serio, y la NASA al ver aquello le demanda, le pone todos los trabas posibles, 950 copias a $750 cada una, era una pasta lo que iba a sacar el tipo, y finalmente en 2013, desde el año 71, 2013, la NASA reconoce la autoría de la escultura y que fue este artista belga quien la realizó. Qué cosa, sí. Entonces es cuando suena Also sprach Zarathustra, que es así habló Zarathustra de la película maravillosa de Stanley Kubrick. Bueno, entiendo que esto es algo que ocurrió, ahí tienes la escultura, pero lo de los dinosaurios, yo sé, porque esto mira qué raro, ¿eh? Esto ya es más raro, claro. Esto podríamos hablar de Opart, aunque, como siempre hay hipótesis para todos los gustos. Se trata de una pintura de 1562 que se exhibe en el Kunsthistorisch Museum de Viena y que es importante la fecha, nos baladí 1562, porque el primer fósil de dinosaurio data de 1676, aunque entonces se pensó que se pertenecía a una especie de gigante humano y, digamos, no se habla de dinosaurios hasta 1824, cuando William Buckland relaciona el hallazgo del Megalosaurus con el hueso este. Perdona que te interrumpa, pero es que, claro, imaginad, siglo XVI, que se encuentra un hueso de dinosaurio. Es que tuvo que ser un shock. Claro, de tal nivel, porque claro, es que un el mundo había sido creado 9.000 años por Dios. Pero ¿y cómo era Dios? ¿Que Dios tenía un tamaño? No, entiéndeme. La teoría evolucionista entiende que los dinosaurios no existieron. De hecho, hay algunos estados en Estados Unidos que siguen enseñando en las escuelas que lo de la evolución es mentira, que Dios creó el mundo en 7 días y el séptimo descansó. También en España hay quien defiende eso. Sí, también. No seas malo. Bueno, el caso es que efectivamente descubrir un hueso que no se correspondía con nada conocido y que además era enorme, ¿qué hablaba? Hablaba de los gigantes del Génesis, no de ninguna historia relacionada con dinosaurios. Los dinosaurios no existieron hasta 1824, cuando se habla por primera vez del megalosaurio. A partir de ahí, pues imagínate, ese periodo oscuro, hay ese cuadro que está pintado por un maestro del Renacimiento flamenco llamado Pieter Bruegel, el viejo, está el joven y el viejo, que se titula El suicidio de Saúl. Bueno, es una escena muy rollo El Bosco, un montón de historias en el que se ve precisamente a Saúl, el primer rey de Israel, que se quita la vida después de ser derrotado en la batalla contra los filisteos. Y en esta obra de Bruegel, de 34 por 55 centímetros, tampoco es que sea muy grande, hay 2 animales de cuello muy largo que son montados por unos tipos. Y claro, la apariencia... Lo van cabalgando. Van cabalgando, sí. Sí, hombre, no. Luego la fama me la llevo yo. La fama me la llevo yo. No. Pero tanto monta tanto el dinosaurio como el... por matizar. Bueno, el caso es que... Claro, sugieren que es un Diplodocus, ¿no? Que estaría entre los dinosaurios que podrían identificarse fácilmente con este cuello largo y cola larga, robustas patas, es decir, está representando tal cual. Claro,
Actualmente lo que se cree es que posiblemente estaba pintando dromedarios. Sí, claro, tiene más lógica, ¿no? Sí, claro, una llama, fíjate lo que te digo. El problema es que el cuello ni la cola se corresponden, pero es muy probable que Bruegel el Viejo no hubiera visto jamás uno de estos animales y por lo tanto hiciera una libre interpretación. Vale. Pero esto es lo que ocurre muchas veces con estas pinturas y por eso era importante el tema de los contextos. Claro, admitamos que como él no puede haber visto este tipo de animales, los interpreta como ocurre en los bestiarios medievales, ¿vale? Pero la interpretación actual, que conoces el bicho, dices, es un dinosaurio, y por lo tanto la correspondencia, el match, no de Tinder, sino en este caso del cuadro, el match lo haces con una idea anacrónica. Ese es el problema en el que radican muchas de las interpretaciones que se hacen de ovnis, de OPARs y de cuestiones esotéricas en la actualidad. La falta de contexto. Ya me explicarás qué es eso del match de Tinder, que yo no estoy al tanto de eso, ya me lo cuentas. Bueno, pues mira, precisamente, o del Grindr, que hay de todo. Ya que hablas de... Os veo muy puestos, Os veo... Hombre, yo es que tengo que conocer de todo, ¿sabes? De todo, sí, ya te veo, de todo ahí en la viña del Señor. Bueno, ya que estás hablando de ovnis, Jesús, ¿es cierto que aparecen ovnis en algunas obras de arte? Bueno, para algunos autores y para algunos defensores de este enigma, espera, sí. que voy afilando. No obstante, no, yo creo que vamos de hecho, a coincidir, Josep seguro. lo ha puesto ahora mismo con esta última explicación en bandeja de plata, ¿no? Muchas de estas interpretaciones que nos hablan de extraños artefactos voladores interpretados hoy en día como ovnis son sencillamente muchas veces falta de conocimiento, ¿no? del mundo del arte y de las épocas concretas donde fueron representadas. Nosotros nos vamos a quedar hoy en algunos ejemplos, concretamente en el Renacimiento, y quizá el más famoso, luego podemos ir compartiendo algunas imágenes, sea precisamente el cuadro de la Virgen con el niño y San Juanito, que se atribuye a Sebastiano. ¿Has dicho San Juanito? Sí. San Juanito. Yo lo tengo registrado como San Juanito y cuando lo consulté Es muy bueno. No sabía que existía San Juanito. En definitiva, en resumen, es eso, ¿no? Como hablábamos antes de la Virgen de las Rocas, una imagen de la Virgen con el niño Jesús y con San Juan, ambos pequeños, y es una obra atribuida a Sebastiano Mainardi, que es un ejemplo característica precisamente de cómo pues se han interpretado objetos voladores en determinadas obras. Este cuadro de finales del siglo XV, que actualmente se encuentra en Florencia, si se observa bien, es verdad que nos podemos encontrar una extraña silueta oval suspendida en el cielo justo detrás del hombro de la Virgen. A diferencia de otros cuadros, en este es fácilmente identificable. Y precisamente esta pieza, este objeto, ha sido lo que ha dado lugar a que determinados ufólogos o apasionados del enigma ovni lo hayan identificado como un objeto aéreo que además describen, tal y como se ve en el cuadro, de color gris plomo, inclinado en su lado izquierdo, dotado de lo que se ha interpretado como una cúpula y aparentemente identificado pues eso, como un objeto volador. Sin embargo, para comprender qué representaba en realidad tanto este como otros cuadros similares, y ahora podemos poner otro ejemplo, hay expertos que nos explican que lo que hay que hacer es precisamente entender el significado simbólico de esos extraños elementos en el contexto artístico de la época. En este caso concreto no es obviamente un objeto volador, sino que representa una nube luminosa, que era precisamente un objeto, una representación muy común en los temas o en los cuadros de tema de tipo religioso, en el caso también de las adoraciones, como esta que estamos comentando, y era precisamente común que apareciesen estas nubes luminosas que podían representar pues la presencia de un ángel. Incluso se inspiraban los autores en determinados textos de los evangelios apócrifos donde se habla precisamente de estas nubes. Y como digo, otro ejemplo de esta nube luminosa que realmente vista desde los ojos del siglo XXI puede ser interpretada pues casi como un platillo volante clásico, lo encontramos en la Natividad de Lorenzo Mónaco, que
también nos encontramos a un joven a la derecha del cuadro, que además se está protegiendo casi con la mano, parece ser de las luces que desprende este objeto. Y repito, pues si buscan estos dos cuadros y miran en las situaciones que hemos comentado, van a encontrar eso. Pero en el caso además del último, es que están así, o sea, es tremendo. Claro, el de San Giovannino, que es tal vez el más llamativo, porque hay un pastor al lado de un perro que está con la mano como visera, oteando. Está claro que no es una mancha, sino que efectivamente el artista quiso representar esto. Pero fíjate lo que es el contexto y lo que es la simbología. El que desconoce el arte y la historia del arte y los códigos del arte, pues establece esa relación, como nada podía volar y no es una paloma, porque el Espíritu Santo se representaba como una paloma. Esta anunciación es pues un ovni. No, es que no está representando a la paloma. Es San Giovannino. San Juan era conocido simbólicamente como la nube. Y por eso San Giovannino está con la nube. Esa nube luminosa es la representación de San Juan en el cielo y por lo tanto todo tiene sentido. Cuando tú le quitas el significado a las cosas del arte es cuando incurres en la mistificación y en la... no es que le quites realmente significado, sino es una cuestión de puro desconocimiento. Claro. Que es distinto, por ejemplo, a la anunciación de San Emigdio, que es esta otra en la que se ven 3 rayos de una especie de disco, ¿no?, que está en el firmamento. Tiene otra interpretación y que en este caso tampoco es el Espíritu Santo. Todos tienen un contexto y todos tienen una historia y lo importante es profundizar en cada una de los contextos históricos para conocer cuáles eran las representaciones religiosas de la época. Bueno, y todos son acordes. Nos quedan pocos minutos para terminar el programa de hoy, pero no quiero que nos vayamos sin hablar, Laura, de ese pintor español que también parece que forma parte de este grupito de pintores malditos, ¿no? Es un pintor menos conocido, pero la historia es increíble. Se llama José María Fernández. Él tuvo una vida marcada por desgracias y por infortunio. Vivía en Barcelona, de hecho se casa con una catalana y cuando tiene su primer hijo deciden comprarle al niño una muñeca de porcelana japonesa de la fábrica Lehmann, la famosa fábrica de muñecas de porcelana japonesas. Curiosamente, esta fábrica, hay que decir que a día de hoy no existe. Fue una fábrica fundada por 2 personas que huyeron, 2 judíos que huyeron precisamente de todo el nazismo y cuyos abuelos fueron al final a parar a Birkenau, ¿no? O sea, que imagínate la historia, ¿no? Y esta fábrica en mitad de la Guerra Civil Española es confiscada y se convierte en fábrica de otras muchas cosas y cierran el negocio de las muñecas. Pero lo curioso no es eso, lo curioso es que cuentan que en el subsuelo de esta fábrica, de hecho, pues había un antiguo lugar de monjas y por lo visto también de muchas muertes. Un antiguo convento enterrado bajo las ruinas de esta fábrica, donde además cuentan que había como una especie de maldición en la zona. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas muñecas japonesas se cuenta que estaban malditas. Bueno, pues este hombre, cuando se le ocurre la fantástica idea de regalarle a su hijo esa muñeca, empieza a pasarle de todo. Se dicen que aquellos que compraban las muñecas llevaban a su casa el malfario, y el caso es que esta muñeca llegó a la casa de este pintor y la desgracia se afincó en esa casa. Empezó a pasar de todo, problemas económicos, una terrible tuberculosis se lleva a su mujer del mundo en muy pocos meses, y a los pocos meses además fallece su hijo menor, pero no contento con eso va falleciendo uno tras otro todos los miembros de su familia. Cuentan que sus obras, de hecho, reflejan ese dolor, pero lo más curioso es que 3 veces, en 3 obras distintas, él retrata precisamente a esa muñeca y da la sensación, por el tipo de retrato, que pretende algo así como honrarla para poder así aplacar el malfario que la muñeca estaba generando en su hogar. En la actualidad esta muñeca está metida en una urna en el Museo de la Ciudad de Antequera, si alguien quiere verla. Es una muñeca de porcelana china y cuentan que está maldita como si fuera la muñeca Anabel o algo así. Con lo cual mezcla pues dos cosas que yo creo que dan mal rollo, que es el malfario y la gente maldita, con muñecas que siempre dan muy mal rollito, y más si son de porcelana. Sí, desde luego que sí. Tal y como lo estabas contando, me estaba viniendo a la mente la imagen de Anabel, ¿no? En ese museo de los Warren, que esta la tenemos en España, en Antequera. Pues eso, que tenemos una en España. Antes de terminar, Jesús, esto a mí me llamó mucho la atención cuando me lo comentaste y creo que merece la pena que le dediquemos los minutos finales de esta tertulia.
ya que estamos hablando de más, bueno, pues en cierto modo, ¿no?, de ese más allá vinculado a la pintura, ¿es cierto o se trata de una leyenda urbana esa información que asegura que el arte abstracto lo inventaron dos mujeres espiritistas? Bueno, pues si nos ceñimos a la historia del arte oficial, yo entiendo que obviamente para manejarnos en el estudio de diferentes corrientes, pues uno necesita de fechas, de puntos clave, y es verdad que, insisto, ¿no?, si nos ceñimos a esa historia del arte oficial, tendríamos que situar el origen del arte abstracto tal y como lo conocemos, ya bien entrado, bueno, a comienzos del siglo XX, 1910, 1912 aproximadamente, y además muy asociado a un artista, yo creo que nos va a sonar a todos, como es Kandinsky. Sin embargo, sí que nos encontramos que ya años antes, a finales del XIX, en pleno siglo, pleno siglo XIX, con el boom del espiritismo, nos encontramos a dos mujeres, dos perfiles muy concretos, porque sus pinturas y sus manifestaciones artísticas, vistas desde lo que hoy entendemos como arte abstracto, serían precisamente eso, arte abstracto, antes de que incluso se plantease el término y antes incluso de que empezase a desarrollarse. Por un lado, tenemos a una mujer que aún no ha sido del todo reconocida, porque otra de la que vamos a hablar es Hilma af Klint, que por cierto ahora tiene, creo que hasta primeros de febrero en el Guggenheim en Bilbao tiene una exposición dedicada a esta mujer, a Hilma af Klint, que ya ha sido incorporada un poco a esa caterva de autores que inician el arte abstracto. Pero hay otra que es Georgiana Houghton, que nace en 1814, fallece en 1884, vemos que muere muy alejada precisamente de lo que es el inicio del arte abstracto, que ya empieza a representar esta clase de pinturas, y lo hace precisamente a través del espiritismo. Concretamente es el 20 de julio del año 1861, durante una sesión de espiritismo donde Houghton trata de contactar con diferentes espíritus. Pide a los espectros hablar con su hermana, pide también hablar con su hermano, y es verdad que ninguno de ellos se pone en contacto, pero sí se pone en contacto a través de esa práctica, a través de esa sesión de espiritismo, un artista, o el espíritu de lo que se manifiesta como un artista, que se llamaba Henry Lenny. Era el espíritu de un pintor que curiosamente en vida había sido, según se presentó, ciego y sordo. Y en base a las palabras de Houghton, ella misma reflejó en sus memorias, dice: inmediatamente tomó el control de mi mano, que estaba quieta sobre el tablero espiritista, y trazó varias curvas y líneas. Después sentí el impulso de sustituir el lápiz negro por uno azul, con el que dibujé sobre el mismo trozo de papel, y se me concedió el permiso para hacer lo mismo cada tarde con el objeto de dibujar. Es curioso porque ella, cuando entraba en estos trances mediúmnicos a través de los que incorporaba o se ponía en contacto con artistas, dice que solía hacerlo los domingos por la tarde, porque era cuando menos espíritus malignos había. Entonces era más propicio para esa clase de... No sabía yo que tenían días. Bueno. Cada uno. Esta artista, como digo, ha sido identificada con el tiempo, en los últimos años, precisamente como una precursora, sino una inventora, entre comillas, del arte abstracto. Además, curioso, nació en Las Palmas de Gran Canaria, aunque luego se trasladó a Londres, y sus primeras obras, pues recreaban formas vagamente orgánicas. Es verdad que luego, cuando ya empezó a utilizar la acuarela, sus trazos se vuelven absolutamente abstractos, y que, pues ella precisamente era consciente del valor espiritual. Y muy rápidamente esa otra artista, que es la que toma el relevo y la que ya sí que ha sido reconocida como precursora de este tipo de arte, es Hilma af Klint, que ella sí que busca ya también, a través, ya no tanto del espiritismo, sino a través de sesiones espíritas, pero muy vinculada a la teosofía, pues es precisamente en una de estas sesiones en el grupo de Los Cinco, que, como digo, era un grupo teosófico sueco, donde empieza a entrar en contacto también con diferentes espíritus. Y a diferencia de los de Houghton, que eran cuadros, digamos, o pinturas muy pequeñitas, las de Hilma af Klint son tremendas, son enormes, y llegamos a tener registradas hasta 1300 pinturas, que si uno las ve y las puede buscar a día de hoy, pues en Google y demás, o incluso acercarse a esta exposición, las va a identificar claramente como arte abstracto, antes incluso de que el concepto o determinados pintores comenzaran a moverse. Y lo curioso, ya muy rápidamente, es que son precisamente mujeres, y lo hacen a través
desde el espiritismo, todo esto nos llevaría a una lectura de género de lo más interesante. Bueno, pues con esto nos vamos a las conclusiones. Y claro, ahora no os voy a hacer una pregunta capciosa, sino más bien una pregunta retórica. ¿Es el arte algo más que lo que vemos a simple vista? Venga, Laura, empieza tú. Absolutamente, o sea, como hemos dicho ya al principio del programa, el arte al final no deja de ser la expresión de algo, no únicamente de lo que vemos, sino de qué manera vemos y percibimos las cosas, ¿no? Me da igual si es la literatura, me da igual si es un cuadro, o sea, no es la realidad. De hecho, los cuadros hiperrealistas no hay tantos. Normalmente hay pintores que lo que hacen es plasmar diferentes técnicas y diferentes formas de apreciar la realidad a través de sus ojos. Y en ellos, además, los cuadros o las obras lo que hacen es dotarlas de cosas subliminares, de sus creencias y de sus valores. Pues absolutamente de acuerdo con lo que sugiere Laura, y déjame añadir, por ejemplo, a través de un ejemplo, qué es esto, ¿no? Del arte y de los mensajes ocultos. Pero breve. Muy breve. Mira, yo nací en una comarca que es conocida como el Vallés Occidental. Tenemos allí un ejemplo maravilloso de románico que es el monasterio de Sant Cugat del Vallès. Este monasterio, en el que hay una historia muy maravillosa de un melocotón alquímico, no vamos a hablar ni de alquimia ni de melocotones, sino de los claustros de ese monasterio. Un musicólogo alemán, Marius Schneider, se dio cuenta que se repetían toda una serie de animales en esos capiteles y investigando se dio cuenta de que en realidad estaban representando notas para que los sacerdotes que estaban allí en el claustro pudieran interpretar, leyendo esos capiteles, un himno a la Santísima Virgen. Esto es maravilloso, porque el arte comunica cosas. Que hayamos perdido la clave, nunca mejor dicho, musical para interpretarla, no significa que haya perdido ni su fuerza ni su significado. Solo que no sabemos interpretarlo. Del mismo modo que nos conmueve ver el manuscrito Voynich y no tenemos ni idea de lo que significa, ejerce una influencia sobre nuestro subconsciente. Eso es arte y eso es lo que nos conmueve, nos alegra o nos deprime. Hay que decir, Josep, que a pesar de tu mente sucia y pornográfica, hoy has estado brillante. Jesús. Rápidamente, yo creo que lo que han dicho Laura y Josep, estoy totalmente de acuerdo. El arte sirve para mucho más que expresarlo, contemplarlo, enseña, oculta, nos remueve por dentro y nos transforma. A cada uno nos puede decir una cosa u otra, y por regresar de alguna forma al inicio del programa, cuando hablábamos de la prehistoria, es la primera, que sepamos, la primera manifestación artística si nos ceñimos a las pinturas pictóricas de la humanidad, y no sé si algún día las revelaremos, pero puede estar la clave precisamente para comprender nuestros orígenes, el orígenes de nuestras creencias, nuestras ideas y del misterio más puro. Así que desde luego es mucho más.